Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, estamos hablando de uno: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El versículo 43, mire lo que dice allí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, mire lo que podemos hablar referente a este escenario de las tres cruces. Algunas personas han levantado un altar referente a la cruz, pero no tiene el simbolismo bíblico que describe Dios, ¿sí? O aún así la simbología que tiene un arma de condenación como es la cruz. La cruz tiene una connotación de castigo. Si en ese tiempo existiera la silla eléctrica, en ese tiempo habían puesto a Jesús en la silla eléctrica. Si en ese tiempo existiese la cámara de gases o la inyección letal, igual a Jesús le había acontecido. El Imperio Romano usaba la cruz para escarnio, ¿sí? El Imperio Romano usaba la cruz para mostrarle a sus detractores lo que les podía suceder si no obedecían sus mandamientos, si no obedecían las normas que ellos establecían, en donde ellos ejercían dominio en las provincias en que se encontraban. A los detractores los presentaban en la cruz y hacían escarnio de ellos. Los presentaban desnudos, los presentaban, las cruces las levantaban en lugares en donde la gente pudiera contemplarlos, en lugares visibles. Si en este tiempo aún existiese el juicio a través de la cruz, a muchos malhechores que capturaran los exhibirían en un lugar público aquí en Pradera. ¿Cuál es el lugar más público aquí en Pradera? El parque es el lugar más común, ¿cierto? Allí sería el Gólgota, ahí sería el lugar de escarnio, el lugar de muerte para muchas personas que cometen graves errores. Y si en este tiempo existiese la condenación o el juicio como fruto, o sea, el juicio que lleve a la persona a la muerte, sería a través de una cruz. Entonces, cabe entender eso.
cada detalle que usted perciba a través de la cruz es un hecho de redención para nosotros los cristianos. Sí, pero en sí la cruz no es el motivo de nuestra adoración. La cruz no es el símbolo de nuestra adoración. La razón de nuestra adoración es aquel que fue clavado allí en el íbice de esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? La razón de nuestra adoración, el motivo de nuestro servicio, el motivo de nuestra adoración está en el que fue clavado allí, ¿sí? Y no cualquiera fue clavado allí, porque vemos las tres cruces, hay tres personas allí, pero hay uno que marca la diferencia, porque dos fueron puestos en la cruz porque debían pagar el precio de sus errores. O sea, para dos de ellos era necesario que padeciesen la cruz, pero solo uno, óigalo bien, solo uno estaba pagando por el pecado de toda la humanidad. Dos estaban pagando por sus pecados. Oiga, dos estaban pagando por sus pecados. Uno estaba pagando por el pecado de toda la humanidad. Dos estaban llevando su pecado a la cruz, pero uno estaba llevando el pecado de toda la humanidad sobre la cruz. Entonces, vamos a contemplar en la parte A de este mensaje lo siguiente. Uno, tres grandes incentivos para vivir por Cristo. Oiga, tres grandes incentivos para vivir por Cristo. Anótelos, por favor. Uno, la santidad de nuestro Dios. En Isaías en el capítulo 6 se habla de la necesidad de la santificación del pueblo de Dios, ¿sí? Y hay un proceso que tú y yo debemos vivir en nuestras vidas, es la purificación de todo lo que somos como pueblo de Dios. La purificación. En el capítulo 6 de Isaías, Dios le hace un llamado muy especial a Isaías. ¿Y cuál es el llamado de Isaías? Isaías ve en visión que un ángel toma un carbón. ¿De qué lugar? Del altar del sacrificio, y lo pasa sobre los labios de Isaías. ¿Por qué será que el ángel hace ese proceso sobre Isaías? Mire, los pecados más comunes que comete la humanidad son los pecados de la boca. Uno aún se encuentra con cristianos luchando contra la murmuración. Hay gente que puede estar en el culto y de un momento a otro estar murmurando del pastor, murmurando de la pastora, murmurando del liderazgo. Pecados más comunes, oiga, pecados más comunes, la mentira. Aún uno puede encontrar creyentes practicando la mentira, aumentando cifras en su empresa, en su trabajo. Llegó a las 8:30 y escribió en la tarjeta que entró a las 8. No hizo horas extras y las anota como si fuera horas extras, mintiendo. ¿Y qué le pasó a Ananías y Zafira cuando mintieron? ¿Qué les pasó? Se murieron. ¿Qué les pasó a Ana? Oiga, ¿qué les pasó a Ana y a Aarón cuando se pusieron a murmurar de Moisés? ¿Cuántos se acuerdan de ese episodio? Dice que les cayó lepra. ¿Y sabe por qué? Porque a Dios no le agrada la murmuración, el chisme. Y son pecados muy comunes, la vulgaridad, las palabras deshonestas.
A veces con orgullo decimos, yo no mato a nadie, yo no robo, pero sí estamos usando nuestra boca de una manera incorrecta. Y en la santidad de nuestras vidas, Dios busca también nuestra santificación. Todo el que quiera servir, todo el que quiera vivir para Dios y para Cristo, debe santificarse. Y es necesario que Dios mande a su ángel a que nos pase ese carbón por los labios. Hemos injuriado a alguien, hemos calumniado a alguien, no respetamos, no honramos, a veces hasta vulgareamos. Decimos cosas incorrectas en contra de los demás. Somos susceptibles a muchas cosas. No nos pueden exhortar porque ya estamos desvaneciéndonos, ya nos estamos derritiendo. ¿Qué clase de cristianos o qué clase de santos somos nosotros para vivir una vida honorable según Dios anhela de nosotros? Segundo, otro incentivo para vivir por Cristo. Oiga, primero era la santidad de Dios. Dios nos llama a ser santos porque Él es ¿qué? Santos. Y debemos ser santos en algunas cosas de nuestras vidas. No, la Biblia dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo debemos ser nosotros? Santos en toda nuestra manera de vivir. Santo en mi matrimonio, santo en mi casa, santo en mi lecho, santo en mi empresa, santo en mi trabajo, santo en la administración de los recursos económicos, santo en mis palabras, santo en mis pensamientos, por el poder de la sangre de Cristo. No puede ser posible la santidad sin el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, nadie puede ser santo. Segundo, el regreso de Cristo, otro incentivo para vivir por Cristo. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, mire lo que dice ahí las Escrituras. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Vuelvo y repito, versículo 28 del capítulo 2 de Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su vida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué podríamos alejarnos de Él avergonzados cuando Él venga? Porque Él va a decir lo siguiente: a muchos, a algunos, a cuántos, no sé, a quiénes, no sé, Él sabe. Y nosotros, cada uno de nosotros sabemos qué tan verdaderos somos y qué tan fieles somos delante de Dios. Amén. Y si morimos, nosotros y Dios sabemos qué tan cierto es cuando pongan el rótulo que diga: descansó en la paz del Señor. Solamente el que muere y solamente Dios sabe. Como el que vive para Cristo, solamente Dios sabe y solamente nosotros sabemos qué tan fieles y qué tan honestos somos en nuestra fe cristiana. Entonces, ¿por qué? Él va a decirle a uno: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y a otro les va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre. A uno les va a decir malditos, a otro les va a decir benditos. Lo dice la Biblia, no se lo digo yo a nadie. La Biblia lo enseña: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Y qué es nunca conocer al Señor? Es que nunca practiqué su voluntad.
Los preceptos y mandamientos de Dios fueron solamente para mí una religión, no una razón. Y yo creo que en este 2022 y en lo que nos queda de estadía aquí en la tierra, tú y yo debemos ser sí y solo sí hacedores de su palabra, amada iglesia. No podemos caer en el error de vivir una vida a medias tintas. No podemos caer en el error de vivir una vida cristiana de derrota o de esclavitud demoníaca. Lo que usted está aprendiendo, lo que usted está estudiando en su devocional, en su relación con el Padre, Dios le está llamando a que sea tan responsable que se convierta en un hacedor de la palabra. Hacedores, no solamente oidores. Para que cuando Él venga, no nos apartemos avergonzados, como dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y tercer punto de los tres grandes incentivos para vivir por Cristo: la cruz, la mayor demostración de su santidad y amor. La mayor demostración de su santidad y amor. Acuérdese de que dos estaban pagando por sus pecados, por sus rebeliones, por sus errores. Dos estaban recibiendo lo que merecían, el fruto y las consecuencias de sus acciones. ¿Amén o no amén? Dos. Pero solamente uno, del cual se conoce como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el Cordero que fue llevado al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció, que no tenía pecado. Pilatos, él mismo se tuvo que lavar las manos y decir: yo no quiero tener nada que ver con la muerte de este justo. Se lo entregó a los judíos. Y ellos, sin ningún reparo y sin ninguna consecuencia en sus acciones, dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo eso. Sobre esa generación que crucificó, que tuvo en sus manos la sangre inocente. Oiga, ¿qué acabo de decir? La sangre inocente de Cristo. Sobre esa generación fue una desgracia, porque en el año 70 el general Tito entró victorioso y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y no se volvió a saber más de templo, y no se volvió a saber más de la antigua Jerusalén hasta la actualidad. Y en la actualidad solamente de esa parte del muro del antiguo templo se acercan las personas a orar, y usted los ve en la televisión así. ¿Sí los ha visto, cierto? El famosísimo muro de los lamentos. Solamente queda ese vestigio. ¿Sabe por qué? Porque el anticristo, para el tiempo del anticristo, se va a levantar el tercer templo, y un templo pagano en donde él mismo va a quebrantar el sacrificio y va a cometer la abominación desoladora, porque él se va a sentar allá en el altar reclamando la adoración de todos los hombres. Pero damos gloria a Dios, porque viene también el reino de Cristo, viene la gloria de Dios, y se va a levantar una nueva Jerusalén, desde la cual se va a regir con autoridad para todo el mundo y para todo el universo. Gloria a Dios. En el gran reino de Cristo, después de la batalla de Armagedón. Vamos a la parte B. Ya hemos aprendido de la parte A. En la parte A aprendimos tres incentivos para vivir ¿por quién? Por Cristo. Y también nosotros como creyentes debemos ser conscientes de la sangre inocente de Cristo.
la sangre inocente de Cristo sobre todos los que hemos recibido, los que creemos en su nombre, ha venido a convertirse en la bendición de nuestras vidas y nuestras generaciones. La sangre de Cristo sobre todos los que le aceptamos como hijo de Dios, no la recibimos para maldición, no la recibimos para reprensión, sino que la recibimos para cobertura, para santificación y para pasar a ser hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de voluntad de hombre o de carne o de sangre, sino de Dios. Amén, amén, amén. Vamos a la parte B. Vamos a mirar al Calvario. Montémonos en la máquina del tiempo y vamos hasta allá. Ubiquémonos en el escenario de los centuriones o legionarios romanos alrededor de la tumba. En algún momento les enseñé a ustedes el espectáculo solemne, ¿se acuerdan? Usted puede rectificar esa prédica allí en nuestro canal de YouTube, lo puede repasar, el espectáculo solemne. Pues sí, era un espectáculo. Así como cuando alguien se accidenta, así como ocurre un homicidio, usted ve que el cuerpo está allí tirado y no hay nadie alrededor. No, hay mucha gente que se acerca, porque nosotros los seres humanos somos dados a eso. Ay, ¿quién se murió? Ay, ¿quién se accidentó? ¿Cómo se llama? Ay, es el vecino, es la vecina. Porque nosotros como que hay ese morbo por saber qué le pasó, qué ocurrió. No confunda las palabras, por favor. Cuando digo morbosidad, nada tiene que ver con vulgaridad o pornografía. Morbosidad es querer saber, querer ver, conocer. Eso es morbo. ¿Sí? Por eso le inculco, amada iglesia, que lea, que se instruya, que conozca las palabras, léase un diccionario, estudie, trabaje en su ortografía, por favor. Porque los hijos de Dios debemos dar buen testimonio en todo aspecto. Amén. Entonces, vamos allá al Calvario. Hay una cantidad de gente, hay una romería de gente. Cuando digo romería es que hay una cantidad de gente, hay una turba allí alrededor de la cruz. Y todos están mirando. En este momento está cayendo una llovizna. Es viernes, tipo 3, 4 de la tarde. Está muy oscuro y la gente está mirando. Tú y yo estamos mirando hacia ese escenario. Y podríamos desarrollar los 4 puntos de la parte B, mirando al Calvario. 1. Jesús moría allí con 2 ladrones, uno a cada lado. Qué raro ese episodio, ¿no? Jesús en el centro y 2 ladrones al lado de él. Recuerde que en Isaías capítulo 53 se habla de que fue con los impíos su sepultura. ¿Se acuerdan? Su muerte fue con los impíos. ¿Sí? Y fue llevado allí aunque nunca cometió pecado, aunque nunca se halló nada malo en su vida. Su muerte fue con ¿quiénes? Con los impíos. 2 malhechores. Fue tenido como un malhechor, como quien dice: este es el jefe de la banda. Estaba él en medio de ellos 2, escoltado en su muerte por 2 malhechores. Pues déjame decirte que fue necesario que el cordero fuera clavado en medio de los impíos. Igual tú y yo,
Si hubiésemos sido clavados allí por nuestra mentira, por nuestros hurtos, por aquellos pecados que tú y yo no nos atrevemos a decirle a los demás porque nos avergonzamos, si por esos también estuviésemos allí clavados al lado de Jesús. Sí, por cada mal pensamiento que brota de nuestra mente, que imagina, que vuela, por todos esos pecados, tú y yo también hubiésemos sido clavados al lado de Jesús, allí en el Gólgota, allí en el monte de la Calavera, allí en el Calvario. Por cada palabra necia, por cada murmuración, porque en el libro de Proverbios dice que Dios abomina, dice 6 cosas abomina Dios. Tremendo, si usted lo ha leído. Y entre esas hay una cantidad de pecados que se cometen a nivel social y a nivel de la boca. Si por cada uno de esos pecados hubiésemos tú y yo también sido crucificados, si hubiese sido la voluntad de Dios, pero puso uno en nuestro lugar. Oiga, puso uno en nuestra representación. Oiga, diga conmigo, puso uno en mi representación. Ahí estaba Jesús en mi representación, representando mis pecados, representando mis transgresiones. Allí estaba Jesús en medio de los malhechores, como si fuera un malhechor, en medio de los malditos, como si fuera un maldito, en medio de los mentirosos, como si fuera un mentiroso, en medio de los ladrones, como si fuera un ladrón, en medio de los adúlteros, como si fuera un adúltero, y así sucesivamente, una larga lista de manifestaciones de la carne con la que los seres humanos luchamos a diario, y toda serie de transgresiones. Digan amén los dormidos. Gloria a Dios, ahí despertaron. Segundo, uno moría por el pecado, otro moría en pecado, el otro moría al pecado. ¿Se acuerdan? Uno moría en pecado, otro moría por el pecado y otro moría al pecado. Les explico. Uno acosaba a Jesús, sálvese usted y sálvese a nosotros. Ni siquiera era consciente de que la había embarrado y estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. O sea, no había una actitud de arrepentimiento, no había una actitud de honra y respeto. Aló, iglesia, ¿se acuerdan de ese personaje? ¿O volvemos a leer el texto bíblico? No es necesario, porque usted está prestando atención. Porque yo no creo que aquí esté cuerpo presente, alma ausente. Yo no creo que aquí haya gente diciendo estoy haciendo acto de presencia, o que religiosamente me tengo que congregar el domingo porque todos los domingos me congrego. Yo no creo que aquí haya esa gente así. Aquí está usted porque ama a Cristo y porque quiere escuchar la palabra de Dios. Amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mire, uno moría al pecado. Ese hombre estaba muriendo, ¿por qué? Por el pecado. Pero había uno que estaba muriendo. Oiga, había una persona ahí que estaba muriendo en pecado y otro que estaba muriendo por el pecado. ¿Quién murió por los pecados o el pecado? ¿Quién llevó nuestras transgresiones? ¿Quién llevó nuestras rebeliones?
Ahora entonces, ¿quién estaba muriendo por el pecado? ¿Quién estaba muriendo en pecado? El ladrón que no se atrevía a arrepentirse. Mire, mucha gente anda por el mundo envuelto en su pecado, deleitándose en sus pecados, y cuando se muera quieren que lo reciban con bombos y platillos en el cielo. Le explico. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. No hay ningún otro camino. No hay misa que valga. No hay tutía que valga. No hay indulgencia que valga. No hay diezmo que valga. No hay ofrenda que alcance a cubrir nuestras rebeliones como lo puede hacer la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Si tú y yo queremos que nos reciban en el cielo, debemos vivir una vida de arrepentimiento y de contrición. Arrepentimiento, y después del arrepentimiento una acción. ¿Qué es arrepentimiento y acción? Es confesar mi pecado, apartarme y no volverlo a hacer. Este hombre no tenía nada de eso. No tenía arrepentimiento en su vida. Estaba muriendo en pecado. Pero había otro, diga conmigo, pero había otro que estaba reconociendo que Él es Dios. Estaba reconociendo que Jesús es Dios. Estaba reconociendo que Él es la única persona que lo puede salvar. Y le dijo la verdad. Le dijo, usted y yo estamos pagando, le dijo al ladrón, usted y yo estamos pagando justamente por nuestros errores, pero este es un inocente que no ha hecho nada. Y reconoció a Dios. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El otro estaba muriendo al pecado, ¿sabe? Estaba arrepintiéndose y estaba reconociendo de que necesitaba recibir el perdón de sus pecados para estar en el paraíso. Para estar en el paraíso, para estar en la gloria de Dios, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos y recibir ¿a quién? A Cristo. Y pastor, ¿qué pasa si yo no me muero todavía? Pues hermano, ahí es donde usted debe aprender a vivir una vida para Cristo. Y aprender a percibir el mensaje del apóstol Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir. Si me muero, gloria a Dios, voy para Cristo. Pero si aún no me he muerto, yo tengo que cuidar lo que Cristo ha ganado por mí y para mí. ¿Lo entiendes, iglesia? ¿Hay alguien aquí que está entendiendo este mensaje? Son 3 cruces, pero una tiene un significado muy especial. Todo aquel que entienda esta parte se va a dar cuenta de que aquel hombre que hizo esa solicitud de perdón delante de Jesús, delante del Dios vivo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Todo el que ve este escenario bíblico se puede dar cuenta que fue el primer fruto de la gracia en el cielo. Óigalo bien, ¿cuál? El primer fruto de la gracia en el cielo. Porque la gracia de Cristo alcanzó a ese hombre en su momento en que iba a morir y tuvo el privilegio desde ese día hasta ahora de estar viviendo en el seno de Abraham, al cual nosotros llamamos paraíso. Así como todos los que duermen en Cristo, o es decir, mueren en Cristo. Tercero, 2 eran completamente culpables.
Uno era completamente inocente. Tercero, dos eran completamente culpables. Uno era completamente inocente. Cuarto y último, dos estaban pagando su deuda a la sociedad. Oiga, dos estaban pagando su deuda a la sociedad. Uno estaba pagando nuestras deudas por el pecado. Uno estaba pagando nuestras deudas por causa del pecado. Si ves la insuficiencia humana para alcanzar la gloria de Dios, ¿cuántos somos conscientes de nuestra insuficiencia para alcanzar la gloria de Dios? Cuando digo insuficiencia es que no podemos, no alcanzamos, no podemos lograr la gloria de Dios en nuestras propias fuerzas. No podemos lograr la gloria de Dios en nuestro propio razonamiento, intelecto, voluntad, inteligencia o filosofía. Es necesario un solo sacrificio. Cada hombre llevará su propio pecado, dice la palabra del Señor, pero solamente uno puede borrar todos los pecados de los hombres. Solo uno puede limpiar toda nuestra inmundicia. Solo uno puede limpiar toda nuestra porquería mental, todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones y todas nuestras mentiras. Quien no acepte este don divino está perdido. El que no alcance a entender la gracia de la redención en la cruz, hermano, es un pobre desventurado. Benditos aquellos que valoran la sangre de Cristo. Enaltecido sea Dios por los hijos y las hijas que reconocen delante del Padre el precio tan grande que se pagó por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y desde ese momento en que recibieron al Padre a través de Jesucristo, han vivido una vida de honra y de valor y gloria a la sangre del Cordero. 3 cruces en el monte y 3 testimonios muy claros en que se encuentra la humanidad. Hay personas que aceptan el mensaje de salvación y dicen: amén, yo quiero estar con Jesús en el paraíso. ¿Qué debo hacer? Muchos aceptaron, se bautizaron, están viviendo una vida para Cristo. Otros fueron llamados al ministerio, otros están sirviendo a Cristo en cada área donde Dios los ha puesto. Pero también hay otro grupo, porque eso representan los dos malhechores. Unos aceptan, pero hay otro grupo que no. Como aquella vez que entregué un tratado, estaba evangelizando, y a uno de los jóvenes que iba conmigo evangelizando, una persona cogió el tratado, lo rompió en 1000 pedazos y se lo tiró a la cara. Aún hay personas así. Aún hay personas que en medio de lo que está pasando a nivel mundial no se atreven a postrarse y decir: Señor, perdóname. En medio de todas las señales que se están cumpliendo, en medio de todas las profecías que se están cumpliendo, y aún hay personas que han endurecido su corazón y no se atreven a arrepentirse de sus pecados. Ahora más mundo, más trago, más inmundicia, más rebeliones.
que en otro tiempo. Pero hay una palabra para ambos bandos. Para el que está aceptando el mensaje de salvación y el que está viendo en el escenario del Calvario cómo gotea la sangre del cuerpo ensangrentado de nuestro Jesús, de nuestro Cristo, de nuestro Redentor. Para aquellos que están aceptando ese sacrificio y están diciendo: por mi culpa, por mis rebeliones, de ahora en adelante yo vivo para ti, porque tú moriste por mí. Hay un galardón maravilloso, hay incentivos gloriosos que vienen sobre todos aquellos y aquellas que honran ese sacrificio. Y hay una palabra para ambos en el final de todas estas escrituras, en el Apocalipsis. El que esté santificándose, santifíquese aún más. Y el que esté pecando, el que sea inmundo aún más, porque ya viene el juicio a las naciones, el juicio de todas nuestras acciones, sean buenas o malas, es irreversible, ya está cercano, ya está a las puertas. Amada iglesia del Señor, no vayamos a caer en el error de la mofa del primer ladrón que habló. Y si usted ve que alguien en su casa, en su familia, se está mofando de la crucifixión, porque es que no solamente hay gente que se esté burlando allí enseguida de Jesús en el Calvario, no me refiero solamente a eso. Hay gente blasfemando, hay gente burlándose de la palabra, burlándose de Cristo, deshonrando al Espíritu Santo. Hay gente que está blasfemando en contra del Padre y la palabra. No se quede callado, exhorte, amoneste, ore por esa gente, pero también ore por los que han recibido el sacrificio. También ore por los que están perseverando y están luchando en la fe. También ore por los que están allí débiles y están desanimados y desalentados. Porque Cristo ya vino una vez, murió en la cruz y resucitó una vez y para siempre. Y también ascendió a los cielos, como está escrito en Hechos capítulo 1. Pero también viene, como él mismo lo proclamó en Mateo capítulo 24. 3 cruces, 2 bandos, 2 tipos de decisiones, 2 actitudes frente al sacrificio, 2 acciones frente al sacrificio. Uno blasfemo, otro que honra. Uno que se burla, otro que bendice y exalta. Ambos, después que murieron, recibieron el fruto del estilo de vida que decidieron en vida. Oiga, cada uno recibió el pago del estilo de vida que tomaron, que decidieron en vida. Póngase sobre sus pies. Somos tu redil, tu casa. Somos Iglesia Palacio del Rey, Cruzada Cristiana. Celebración mitad de semana, miércoles 6 p.m. Jueves 9 a.m., ayuno y oración. Trae tus peticiones.
Sábado 4 p.m. Iglesia Infantil Destellos de Gloria. Sábado 6 p.m. Culto Juvenil Saetas de Fuego. Domingo 9 a.m. Celebración General. Calle Tercera, número 837, Barrio Oriente, Pradera,